Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que en este momento se conectan a través de las plataformas de la Iglesia Cristo es mi bendición, para todas las personas que nos visitan, también saludos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del PAN. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para poder tratar diferentes temas de suma importancia, de suma relevancia, en diferentes aspectos, siempre direccionados y enfocados hacia la parte de las escrituras, pero que indudablemente tienen que ver con asuntos que son bastante mediáticos y que hacen alusión a cada una de las cosas que vivimos en diferentes momentos dentro de este planeta. Eventos que tienen que ver en algunos casos con asuntos proféticos, en algunos casos son estudios de la Biblia, en algunos otros son algunos otros movimientos que de alguna u otra manera tienen que ver con lo que es la parte espiritual, doctrinal. Me refiero, por ejemplo, cuando hemos hecho estudios como el del Opus Dei y varios otros donde hemos mencionado aspectos a manera de información y que tienen que ver mucho con temas de moda en diferentes aspectos, pero vuelvo y reitero, siempre direccionados hacia lo que son las escrituras. Por ejemplo, el último tema que estuvimos tratando hace un par de semanas tenía que ver con el aspecto de los ovnis o de las naves interplanetarias, con estos personajes que varias preguntas generan en la gente, en el ambiente, y que es importante analizarlos también a través de las escrituras, y ese fue el más reciente estudio que tuvimos. Y temas como este tan mediáticos son importantes abordarlos. Hoy empezaremos a hablar sobre un nuevo tema. Hoy estaremos entrando en un nuevo estudio y hace alusión básicamente a algo que a todos nos compete, que nadie queda afuera de esta situación y que de una u otra manera todos somos afectados, llamémoslo, de esta situación. Usted se preguntará qué es. Pues quiero hablarles de que el estudio que vamos a tener en las próximas semanas, vamos a estar hablando del estado o el lugar donde se encuentran las personas que partieron de este mundo. O como lo diríamos coloquialmente, en donde se encuentran los muertos en este momento. Y como le digo, es un tema que nos afecta a todos, y aunque puede sonar un poquito truculento, si usted lo quiere ver de esa forma, pero vuelvo y le digo, ¿quién no ha padecido o no ha visto un familiar, un amigo, un vecino, una persona cercana pasar por esta situación? Y siempre la incógnita es, ¿qué pasará con esa persona que falleció? ¿Qué ocurrirá con esa persona que salió de este mundo? Esto lo vamos a estudiar en los próximos programas a partir de hoy. Así de que prepárese, siéntese, colóquese en la mejor compañía, aliste sus apuntes si es necesario, porque yo sé que este tema definitivamente a usted le va a interesar por diferentes circunstancias. Así de que solamente colóquese en la mejor posición y dispóngase para disfrutar de este estudio. Pero como siempre, permítame antes de empezar a ahondar sobre él, presentar a mis panelistas en esta noche, quienes como siempre me acompañan en este programa, y de quien de paso le doy gracias a los dos por estar sacando este tiempo y preparando este estudio para compartirlo con cada uno de nosotros. Y arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida a un nuevo capítulo del Faro y deseando de que tengamos un estudio extraordinario de un tema tan mediático. Bienvenido al Faro, copastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon que nos acompaña, nuestro hermano Ricardo, igualmente le bendecimos. A cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, no solamente aquí en Colombia, sino en otros lugares. La semana pasada tuvimos comunicación con algunos hermanos de Guatemala que nos enviaron saludos
A ellos también los bendecimos. Tenemos muchos amigos de por allí de Guatemala. Recuerdo a amigos de Monjas, de Chiquimula, de aquellos lugares. Yo recuerdo a muchos hermanos por allí y amigos que tuvimos de aquellos lugares. Entonces, muy agradecido que ellos nos escriban y estén en contacto también con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Como lo menciona el pastor, vamos a entrar a un tema un poco controversial, ¿no? Es bastante controversial. Si usted mira a través del internet los estudios que se realizan, las opiniones que dan muchas personas allí, va a notar cómo este tema es abordado desde muchos aspectos diferentes y cada quien como que tiene una opinión. Hay temas, concordemos que hay temas que quizá como que todos tenemos una idea más o menos concreta. Y yo digo que en casos doctrinales, casos de la iglesia, deberíamos todos de tener sí una idea concreta, es decir, todos correr hacia el mismo punto. Pero hay otras cosas que no son tan doctrinales, ¿no? Que en esas sí puede haber diversidad de puntos. Me refiero, por ejemplo, el caso de los ovnis o de los extraterrestres que nosotros tocamos últimamente. Puede que usted no esté de acuerdo con el que nosotros hayamos hablado aquí. Puede que otras personas sí estén de acuerdo. Bueno, hay una infinidad de opiniones. Nosotros, como lo dijimos en un principio, vamos a presentar algunas ideas y cada quien puede elegir lo que mejor le plazca a bien, si puede creer o no puede creer en aquellas cosas de los ovnis o de los extraterrestres o cosas así. Lo que le estamos diciendo a través de eso es que esto, por ejemplo, si usted cree o no cree en los ovnis, tranquilo. Eso no, usted no lo va a condenar. Usted no se va a ir al infierno si no cree en eso. Igual, como les digo, esos puntos o a temas como esos no son doctrinales. Entonces, esos simplemente son de opinión, de información o como usted lo quiera llamar. Entonces, no se preocupe si está de acuerdo o no está de acuerdo. Esto lo hago en alusión a este tema de los muertos. Vamos a hablar, algunos dirán, no, es que los muertos están allí o van para allí o con los muertos pasa esto o aquello. Mire, de pronto usted va a chocar con las opiniones de nosotros o nosotros chocaremos con sus opiniones. Le voy a decir de antemano, cada quien puede guardar su opinión acerca de la muerte. Vamos a tratarlo a través de la Biblia, algunos pasajes, de pronto usted no está de acuerdo. Pero le digo, si no está de acuerdo, no se preocupe, no se agite. El pastor nos hablaba el domingo de la paciencia. No tengamos paciencia, soportémonos en estas cosas, que de todos modos, si usted tiene un concepto diferente a la muerte, no va a ser condenado por eso. Estos temas son más de estudio, de mirar qué puede pasar, pero realmente si usted cree o no cree sobre ciertos aspectos acerca de la muerte, no va a ser condenado. Con eso comenzamos. Gracias, pastor, y ya miraremos a fondo entonces sobre estos puntos. Definitivamente, pero acá lo clave siempre es la posición, no nuestra, sino lo que dice la escritura, ¿no? Que para mí eso es lo interesante aquí siempre. Eh, Finalmente es lo que el Señor a través de las escrituras nos invita a conocer, a analizar y a ver en diferentes aspectos. Y sobre todo, pensando en esto de un tema referente como este, pues es que mire, muchas doctrinas se han levantado con base en eso. Por ejemplo, los que creen en la reencarnación. Hay personas que dicen, no, sí, la persona muere, pero reencarna en un animal, en otra persona, en una cosa, qué sé yo. O sea, siempre el tema de la muerte ha servido para generar especulaciones, pero como lo dije al comienzo, esto lo hacemos siempre fundamentado es a través de la Biblia. Hermano Exxon, bienvenido en esta noche a este nuevo capítulo del Faro, un tema, como les dije en un comienzo, que yo sé que va a ser bien interesante en el caso de todos, porque de una u otra manera a todos nos afecta. No es que alguno aquí no tenga nada que ver, ¿cierto? Aquí todos nos afecta de alguna u otra manera. Bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo pasó? Muy buenas noches, mis hermanos en Cristo, en las redes sociales, familiares, amigos y como siempre digo, y demás.
Todo nosotros, desde el momento en que nacimos, ya tenemos una sentencia de muerte automáticamente. Desde el momento en que su ombligo es prensado allá con el de su mamá, inmediatamente empieza el conteo de regreso hacia el paso de la muerte, de esa oxidación física. Hay un certificado ya de sentencia, aunque usted no lo quiera entender, no lo quiera aprender. Y sí, personas creyentes, personas no creyentes, personas semicreyentes, personas algo creyentes y personas que simplemente no les interesa el tema. Todos estamos dentro de la misma ecuación, como usted menciona, Pastor Copastor. Y de inmediato eh, quiero abrir con una palabra que hay en Eclesiastes capítulo 3 versículo 2 donde dice aquí la palabra. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Más adelantico, en el 11 y esto sí es un statement de Dios global. Esto no es, aquí no habla Dios para los hijos, para los no hijos, para los creyentes, para no los creyentes. Aquí habla Dios en un término general global. Dice aquí, versículo 11 de Eclesiastes capítulo 3. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y ha puesto qué? La eternidad. Vea, pastor. En cada uno de nosotros, en ustedes que están ahí detrás de las cámaras de las redes sociales, en nosotros como panelistas, en los vecinos, en los de allá afuera, Dios ha puesto la eternidad, ¿en dónde? En el corazón de los hombres. Tan sencillo como eso. Por eso es que bien usted menciona, pastor, de alguna forma todo el mundo tiene esa piquiña, esa sensación, esa curiosidad de querer saber qué va a pasar conmigo cuando este cuerpo deje de respirar y de atender físicamente. Ese es exactamente el tema que vamos a empezar a abordar en el día de hoy. Hay una eternidad, gústele al que le guste. Usted va a decidir al finalizar de estos 2, 3 programas posiblemente dónde quiere pasar esa eternidad y por lo menos se le va a capacitar para que se entere de los lugares de eternidad que la palabra de Dios nos habla en la palabra. No es un tema de los favoritos, soy sincero, pastor, el tema de la muerte por alguna razón nunca me ha gustado, pero no le podemos huir, es parte responsable como ministros, como predicadores, tener que enseñar este tipo de temas. Y bueno, para los que conocen algún tema relacionado, se van a edificar. Para los que tienen esa duda de lo que dice Dios sobre dónde va a pasar las personas la eternidad, desde hoy arrancamos este estudio a través de El Faro. Por ahora, Biblia, papel, lápiz, un cafecito, un tintico, mucha atención, tome nota porque arrancamos, pastor. Y seguramente de pronto son de esos temas que a lo mejor a la gente no le gusta abordar por diferentes razones, ¿no? Pero lo interesante y lo clave acá, digamos, cuando uno analiza y cuando ve estudios como estos, es que precisamente incluso la venida del mismo Jesucristo acá a la tierra va muy ligada con el tema de lo que es la vida y la muerte, básicamente. Entonces, hay mucho de fondo en esta situación y es menester, como lo dice el hermano Exxon, de nosotros, hablar sobre esto, porque al fin de cuentas, todos los temas que aparecen dentro de la escritura y temas que, repito, quiéralo o no, todos de alguna manera estamos involucrados en esta situación, son necesarios darlos a conocer a través de los mensajes y de los estudios de la palabra. Bien, habiendo dicho esto, los invito para que estén abriendo la escritura, libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Solamente vamos a leer un versículo. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 23.
Y la escritura nos dice de la siguiente manera, hoy voy a usar la versión Reina Valera para que lo tengamos en cuenta. Dice la escritura de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a volver a repetir para que lo tengamos ahí claro. Porque la paga, el salario, lo que se merece del pecado es la muerte, pero la dádiva o la bendición o la promesa de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, yo creo que lo primero que debemos empezar por mencionar y donde seguramente la gente es lo primero que pensará, bueno, si ustedes siguen a un Dios que es bondadoso, que es generoso, que es todo amor, que es todo misericordia, como efectivamente nosotros lo predicamos y como sabemos que es así, pero seguramente la gente de afuera, los que no conocen mucho de este tema y aún los que están dando sus primeros temas en el cristianismo, se preguntarán, ¿por qué Dios creó la muerte? ¿O por qué permitió de que se diera ese fenómeno tan difícil y complejo para el ser humano, ¿no? Yo creo que la parte más difícil que hay, hablo en la parte de nosotros como humanos, es la separación con alguien que amamos, ¿verdad? Creo que esa es ese momento probablemente más doloroso, más complejo, más difícil de experimentar por medio del ser humano cuando tenemos que separarnos de esos seres, de esas personas. Entonces, muy seguramente la gente dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite este tipo de cosas? De hecho, recuerde usted de que muchas personas cuando suceden, por ejemplo, fenómenos como desastres naturales, como por ejemplo terremotos como los que han pasado en Japón, en Haití, o como otros eventos que han sucedido, como en el caso, por ejemplo, acá de Colombia, en Armero, hace algunos años, lo primero que la gente se indica es a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios permite este tipo de cosas? Y normalmente el juicio que viene, entre comillas, contra Dios, tiene que ver precisamente con esas almas o esas personas que se pierden en ese momento. Y básicamente, lo primero que debemos entender y lo primero que quisiera poner en la palestra de, digamos, de acá de todos, es que el deseo de Dios definitivamente no fue el que existiera la muerte, ¿no? De hecho, el compromiso de Él y el deseo de Él es que tengamos vida eterna. Y lo dice, y vida en abundancia, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué arranqué con este versículo, con este pasaje que lo escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos? Porque nos habla claramente de lo que es la vida y la muerte. Las dos situaciones, los dos aspectos, el antónimo de el uno y del otro, ¿sí? Y nos dice específicamente a qué compete cada situación. El pecado básicamente es la separación de nosotros con Dios. Básicamente eso es el pecado. Cuando nosotros definitivamente no queremos obedecer lo que Dios nos coloca como regla, eso es lo que nosotros conocemos como pecado. Él tiene unas leyes, él tiene unos mandatos, él tiene una serie de normas que nos las ha dejado. Y cuando nosotros nos salimos, vamos a llamarlo de una manera coloquial, llamémoslo de alguna forma, cuando nos salimos de ese libreto, automáticamente es lo que dice la palabra ahí. La paga de esa situación, la remuneración de esa situación, el sueldo de esa situación es la muerte. Y básicamente por esa situación es que se experimenta el fenómeno de la muerte. El problema aquí que yo veo es que la mayoría de personas cuando se miran en un espejo, la gran mayoría de personas piensan de que somos demasiadamente buenos y que nosotros no cometemos pecados. Y esa es una manera de nosotros mismos autojustificarnos delante de Dios. Y resulta de que hay un error enorme, porque de una manera de otro, aun cuando nosotros nos comportemos en algunas cosas bien,
La misma escritura dice que no hay ni un solo justo, que no hay nadie que no haya pecado. Entonces, básicamente la equivalencia del pecado, lo que trae como consigna o lo que trae como resultante es la muerte. La segunda parte de este versículo claramente dice, pero por el contrario, el que recibe de parte de Dios la recompensa, el que hizo las cosas correctamente como Dios las pidió, recibirá la corona de la vida eterna. Es decir, no experimentará eso de la muerte. Pero no me quiero meter ahorita en lo que es la muerte segunda, en cosas un poco más a fondo que seguramente creería yo, a lo mejor lo tocaremos un poco más adelante o no sé si en otro programa, porque no quiero revolver una cosa con la otra y tal vez de que las personas se nos confundan en ese sentido. Así de que le voy a dar paso a mis dos hermanos panelistas para que ellos también planteen su idea sobre esta situación. Copastor, voy con usted. El ser humano tiene la tendencia siempre de apuntar hacia Dios cuando nos hemos equivocado. Este pastor está preguntando por qué la gente se pregunta, ¿no? Dios, ¿por qué envías la muerte? ¿Por qué ese castigo? Siempre señalamos a Dios y le decimos a Él como si Él fuese el culpable de las cosas que nosotros hacemos. Yo lo he mencionado ya en algunos estudios, que nosotros tenemos siempre, antes de apuntar hacia Dios, reflexionar sobre nuestra vida y mirar hasta dónde nosotros hemos sido culpables de lo que nosotros estamos viviendo muchas veces. Por eso a mí me fascina, y lo he mencionado varias veces, la oración de Daniel. Porque es que Daniel, mire, él es el profeta más sincero en esa oración cuando se tira allí al piso y le dice al Señor, recuerde que ellos estaban cautivos. Y él le dice, yo comprendo por qué estamos cautivos, Señor. Nos apartamos de tus mandamientos, dejamos de hacer lo bueno, nos alejamos de ti. O sea, él reconoce el pecado que estaba teniendo a Israel. De pasado ese momento, entonces es cuando él pide perdón para el pueblo a través de él. Y el Señor le da la promesa entonces de regresar nuevamente a reconstruir el templo caído de Jerusalén. Pero lo que me gusta de ese punto es cómo el profeta reconoce su pecado. Reconoce que el castigo, lo que ellos están viviendo, la esclavitud que viven en Babilonia, no es porque Dios haya querido. Es una consecuencia de los malos pasos con que anduvo Israel. Y generalmente nosotros como seres humanos, si miramos nuestra vida nos damos cuenta que antes de acusar y levantarle la mano a Dios y preguntarle ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Hay que reflexionar sobre nuestra vida y darnos cuenta que nosotros, en la mayoría de veces lo podría asegurar, sin conocer la vida de ninguno, somos culpables de lo que estamos viviendo. Ese es el primer punto que quiero aclarar. El segundo, hacer la reflexión el pastor, ¿por qué la muerte, no? Porque es que la muerte llegó, y sí, es una paga del pecado. Pero mire que a mí me gustó esa frase con que empezó el hermano Exxon, ese pasaje. Esto lo voy a poner acá porque yo no lo tenía entre mis cuentas, pero me fascinó. Lo voy a poner aquí nuevamente. Ese de Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Uy, qué preciosa palabra esa cuando dice el Señor, todo lo creó hermoso, todo lo que usted vea, Él lo creó hermoso, todo era perfecto, todo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿De quién? De los seres humanos. Cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de algo de que no tiene fin, no tiene principio, no tiene final, es la eternidad, por siempre existe. Y dice, lo puso en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. Entonces mire que lo que hizo Dios en un principio hermoso nos dio la eternidad. El propósito de Dios para contigo y para conmigo era que estuviéramos eternamente con Él. La muerte no estaba dentro de las cosas de Dios. Eso Él jamás fue a crear al hombre y dijo, no, y vamos a crearle la muerte para con eso un día termina y punto. No, Señor, eso no viene dentro de los principios de Dios. Por eso Él dice allí, y puso la eternidad en el corazón del hombre, porque ese era el propósito principal de Dios cuando nos creó, que estuviésemos eternamente con Él. Vamos a ir al libro de Génesis, que allí es donde nace todo. Génesis en el capítulo 2, los voy a invitar que vamos al 2,
al versículo 16 y 17. Y dice, y mandó Yahweh Dios, está hablando obvio de la creación de Adán y Eva, están allí en el huerto del Edén, y mire lo que acontece. Mandó Jehová Dios al hombre diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Entonces dése cuenta que el Señor en un principio, Él creó a Adán y Eva y los dijo, van a vivir conmigo, van a estar aquí juntos, vamos a convivir y en esto. Pero les digo, no van a comer de este árbol, punto, ya. Y si ustedes llegan a comer, entonces van a conocer la muerte. Dese cuenta que la muerte es consecuencia de la desobediencia del ser humano. No fue el plan divino, no era el plan de Dios que el hombre muriera. Fue desobediencia del hombre y a consecuencia del hombre es que entró la muerte en todos nosotros. Porque dice la misma palabra que a través de Adán y Eva, eso está creo que en Hebreos 9:27. Bueno, no lo recuerdo exactamente ahorita dónde que está. No, es en Romanos 5:12. Romanos 5:12, acompáñame allí, vamos a mirar Romanos 5:12. Miren lo que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es obviamente Adán y Eva, y por el pecado la muerte. ¿Se da cuenta? Así la muerte pasó a todos los hombres, porque en cuanto todos pecamos. Entonces la muerte no estaba instituida por el Señor. Fue un pecado que tuvo allá Adán y Eva. Y a consecuencia de eso vino la muerte. Y nosotros, herederos de lo que trae Adán y Eva, de esta carne pecaminosa, heredamos la muerte. Por eso morimos. Entonces no tendamos nuestro dedo hacia el Señor acusándole, ¿y por qué creaste la muerte? Démonos cuenta, la muerte llegó fue por desobedientes, por haber pecado, por eso entró la muerte. Siga, pastor. Sí, es que precisamente cuando normalmente una persona parte de este mundo o de estar cercana a sus seres queridos, normalmente los que se quedan acá siempre entran en ese conflicto, ¿no? El enojo, la rabia siempre va direccionada hacia Dios. Y es importante siempre analizar esa parte, ¿no? Porque es muy fácil, normalmente nosotros, los seres humanos, siempre tendemos a echarle culpa a los demás. Y lo que usted dice, copastor, es completamente cierto. Es difícil que nosotros, los seres humanos, asumamos nuestra responsabilidad de nuestros propios actos. Y eso no solamente pasa en esto, pasa en todo lado. Me voy inclusive allá al mismo huerto del Edén, allá, y usted mismo recordará, ustedes recordarán, los que conocen la escritura y los que no, pues les invito para que ojalá algún día la lean esa parte, donde sucede esta situación, y precisamente a raíz de eso viene el juicio de Dios, y la primera persona que es llamada, digamos, a dar cuentas es Eva, y Eva automáticamente no asume la responsabilidad, sino le echa la culpa a la serpiente. Después es llamado el hombre a dar o a que ese juicio caiga sobre él, Adán, y entonces él no asume su responsabilidad, sino le echa la pelota, digamos, en este caso, o el agua sucia, como diríamos, a Eva. Eso nos enseña en diferentes momentos, y vuelvo y le digo, y eso se ve hoy en día tan popularmente, de que la gente lo fácil es siempre echarle la culpa a los demás. Y en aspectos tan puntuales como es el caso de los desastres, de las muertes, de las cosas que suceden y que causan dolor, obviamente, en el corazón de nosotros, la fácil, ¿cuál es? Echarle la culpa al Señor. Hermano Exxon, voy contigo. Mire, la Biblia, la palabra de Dios, es el primer compendio, es el primer libro donde se menciona la palabra muerte. Obviamente tiene que estar en el principio, pues porque estamos hablando de Dios como creador, no solamente de la vida, pero también se ve en la obligación de crear la muerte con un propósito. Como evangelista, digamos, estos temas donde
donde se requiere, digamos, preparación, pastor, porque usted se puede encontrar con un ateo, con un agnóstico, y de entrada le va a empezar a bombardear con este tipo de preguntas. Precisamente es porque, por eso es que yo no creo en Dios, porque si Dios es tan amoroso, ¿por qué mi abuelita la pichó un camión? Y le echan todo el cuento, pastor, todo apuntando a echarle la culpa a Dios. Si Dios nos amara tanto, ¿por qué entonces mi hija? Se supone que yo como padre tengo que morirme primero que mi hija y no al contrario. Por eso yo no creo en Dios, en ese Dios. No hay ningún Dios de amor. Dice y leyó el pastor en Romanos que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Es la muerte. Y yo le pregunto, digamos, a ese agnóstico cuando tengo el papayazo o al ateo, al agnóstico, al ateo, incluso hasta una persona religiosa que también tenga problemas con Dios, porque hay personas bien religiosas, pero que también se les ve la amargura con Dios. Se les nota, ¿sí o no? Y yo les digo a ellos, bueno, eh, usted se queja de que Dios, a pesar de que Él es un Dios de amor, da una condena, una sentencia, un veredicto por su pecado o por el mío. Y yo le digo a usted, cuando usted lee o ve en las noticias el caso de un violador sexual de niños, ¿verdad? Al punto en que mata a muchos de estos criaturas, lo agarra la policía, lo llevan a la corte delante del juez y es sentenciado. ¿Cuál es su respuesta interna? No, bien hecho, bien merecido. Bien hecho que lo hayan cogido y que lo hayan sentenciado, que lo hayan condenado y que lo hayan ¿qué? Y que el veredicto haya sido ese. ¿Por qué? Porque es una sentencia justa. Ya al mismo tiempo se está respondiendo el por qué Dios crea la muerte, hermano. Porque a la larga es una sentencia conforme a lo que usted ha hecho y a lo que yo he hecho en mi vida, hermano. O sea, seamos honestos. Deje de darle la vuelta, echarle la culpa, hermano, porque Dios a la larga es justo, ¿verdad? Él no trabaja bajo política, debajo de la mesa, que pasen una tajadita aquí y salimos, no, todo bien. Porque por ahí se está escuchando hoy del caso del presidente Petro con ese chisme político que está ocurriendo, donde todo eso lo van a tratar de cubrir de una forma estúpida. Pero mire, todas las culturas, yo también me quedé fascinado, como pastor, con ese versículo de Eclesiastes, porque todas las culturas, chinos, mayas, personas en la selva, personas aisladas, hermano, todo el mundo siempre tiene ese sentir dentro de su corazón y por eso es que cuando arrancamos este estudio con ese versículo, mire que aquí Dios no está apuntando a los hijos. La eternidad no la colocó Dios en los hijos de Él, la colocó sobre todo hombre y mujer como creación, en todos. Ujú. Aquí no hace excepción de personas, como también dice Romanos. Todos les di en ese soplo de vida la eternidad. Les iba a dar curiosidad en algún momento de saber, bueno, ya sé que estoy aquí, pero no sé cómo voy a terminar, ni dónde voy a terminar, ¿verdad? Y esa palabra muerte, separación en el original griego que proviene de la palabra tanakos, ¿verdad? Donde, hermano, eh, es complicado, pero a la larga sí tiene mucho sentido poderle enseñar a una persona distintas posiciones. Yo les voy a ahorita compartir, digamos, tres posiciones solamente dentro del cristianismo, pastor. Dentro del mismo pueblo de Dios hay posiciones, digamos, yo creo que esto pasa cuando yo me muera. Yo creo que esto va a pasar cuando yo me muera y yo creo esto que va a pasar cuando yo me muera. Mire, usted habló el domingo de la paciencia, pastor. Mire, yo no tengo mucha paciencia, para serle sincero, y posiblemente a los dos primeros que vaya a ver cuando el Señor me lleve a su presencia,
van a ser estos dos primeros, a don Adán y a doña Eva, porque de ahí arrancó el problema en que nos metieron, globalmente, pastor. ¿O no? Esos son los dos primeros que va a decir, venga, pastor, venga, don Adán, le agradezco lo que usted hizo por nosotros porque nos embaló. Por usted y por usted, señora, fue que nos toca trabajar diariamente de sol a sol. Por culpa suya y de usted es que nos estamos arrugando por aquí y nos estamos quedando sin pelito. Gracias a esos dos compañeros, a esos dos parteros. Entonces, dame paciencia en ese aspecto, Dios, pero realmente no tengo mucha paciencia y posiblemente el primero que quiera abrazar es a Jesús. Y de inmediato me voy a buscar esos dos para no reclamarles, pero sí para hablar el tema de la cuestión de la muerte. Mire, para entender este concepto en el aspecto bíblico, hay que utilizar, digamos, la historia más común, pastor copastor, iglesia hermano, de la que habló Jesús, de la parábola de ¿quién? De Rico y Lázaro. Allá en Lucas capítulo 16, ahí el copastor nos puede incluso colaborar en alguna instancia, ¿verdad? Donde esta parábola, esta historia, que nos da unos detalles muy claros, hermano, de lo que precisamente Jesucristo vino a hacer como ministerio para evitar, porque si de algo habló Jesucristo aquí en la Biblia, fue del tema de la muerte, pastor copastor. Por encima de la prosperidad, por encima de la plata, por encima de las incluso bendiciones, de las bienaventuranzas, Jesucristo vino y habló. Tengo por lo menos 50 versículos bíblicos donde Jesús se la pasaba hablando era de la muerte. O sea, que él entendía el propósito de que usted y yo supiéramos qué va a pasar el día en que usted se le acabe la luz, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia, ¿verdad? Pero sí creo que aquí sí hay que enseñar, copastor, perdone que de pronto no, tal vez no es que no esté de acuerdo, pero quiero dejar en claro de que sí es importante de que este tema sí tiene un Ojo con los derechos de autor, ¿no? de salvación, claro. ¿Por qué? Porque si un ateo no cree en la muerte, ese tipo ya está condenado. O sea, sí condena el tema de la muerte, porque dice Pablo en Corintios, ni los incrédulos entrarán en el reino de los cielos. Hay una sentencia para una persona que ni siquiera cree en el cielo y en el infierno. Se muere, entonces ¿qué? ¿No me va a pasar nada? Claro que le va a pasar algo. Porque en el momento en que usted dice que Jesucristo, que Dios y que el Espíritu Santo son mentirosos, está blasfemiando contra Dios como ateo, como agnóstico, y eso inmediatamente le va a acarrear una condenación eterna por el hecho de simplemente no haber creído. Increíble. Así como la salvación también, wow, es por fe, ¿verdad? Por haber creído, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna. O sea, hay una promesa también de eternidad con el Señor. En el próximo segmento quiero dar, digamos, esas tres posiciones más comunes, pastor, iglesia, copastor, dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro de la misma iglesia hay confusión, pastor. Hay gente que ni siquiera sabe cómo va a ser el tema de la muerte en el momento en que le llegue a un creyente, a un cristiano, a un verdadero convertido. Y no sé por qué, mi esposa es testigo, está en su cuartico allá orando en este momento con las hermanas de la iglesia. Y estábamos viendo esa película de Ghost, de Demi Moore, con Patrick Swayze. Hemos visto esa película varias veces en los 80s y 90s. Y ahí había incluso una revelación muy impactante porque había personas que ni siquiera conocían y preguntaron, bueno, ¿y será que eso realmente va a ser así, como sale en la película? Entonces, de eso se trata el desarrollo de este tema en profundidad. Lo vamos a hacer
con tranquilidad, vamos a entregar varias posiciones, usted decide cuál quiere creer y es válido que usted tenga su propia opinión, pero vamos a asegurarnos de que usted tenga la posición más importante, que es la de Jesucristo, que es la del Padre y la del Espíritu Santo. Con eso usted al final de estos 2, 3 programas pueda tener un alivio, pastor, de decir, uff, yo ya sé qué va a pasar conmigo el día de que mi cuerpo decida no continuar aquí. Pastor. Sí, yo también veo de que es algo fundamental el hablar de este tema y que la gente lo entienda, porque reitero, y de alguna manera la Biblia también en ese sentido nos dice, es importante que ustedes sepan qué hay después de esto, de lo que nosotros vivimos. Porque y si no, efectivamente, de alguna forma le daríamos como la razón a las personas que dicen que esta es la única vida y que hay que disfrutarla de alguna manera. Y precisamente Dios mismo es el más interesado en que conozcamos la vida eterna, la postrera, la que es así no tiene fin. Por eso es que es tan fundamental entender, digamos, aspectos como estos, porque si bien es cierto, en ese momento termina la vida humanamente hablando, es decir, en nuestro cuerpo, inmediatamente también ahí comienza lo que es la vida eterna, en bendición o no en bendición. Y para ello quiero que inclusive me ayuden, vamos a abrir Primera de Tesalonicenses 4, 14 y 15. 4, 14 y 15. Primera de Tesalonicenses 4, 14 y 15. La escritura dice de la siguiente manera, porque si creemos, óigame bien, si creemos que Jesús murió y luego dice, y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire que aquí inclusive Pablo ni siquiera está hablando en primera persona, sino está diciendo, esta palabra la estoy trayendo directamente de lo que el Señor dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahí hay varias cositas para mí interesantes. La primera, en el contexto en el que coloca a los muertos. Porque si usted se da cuenta, la expresión que él utiliza es los que durmieron o los que están durmiendo. E incluso cuando usted revisa, por ejemplo, pasajes como es cuando Esteban es apedreado, por allá en el libro de Hechos, usted va a encontrar de que esa misma expresión, cuando le estaban pegando y cuando justamente Esteban mira hacia el cielo, se abre el cielo, ¿cierto? Y en ese momento Esteban le dice al Señor, no los juzgues ni les tomes en cuenta este pecado, no los juzgues por esto, ¿sí? Y ahí en ese mismo momento dice, automáticamente dice, inmediatamente Esteban durmió. Y esa es la expresión que utiliza. Y a mí me parece particular eso. O sea, la manera como utilizan, digamos, ese término dentro de las escrituras. Durmiendo. Dos, otra cosa que a mí me impacta tremendamente y es algo que cuando he tenido la oportunidad de oficiar, que de hecho, tengo que ser sincero, son de esas cosas que las tengo que cumplir como ministro de Dios, pero que no me agradan, la verdad, cuando tengo que acompañar, digamos, una marcha fúnebre, lo que nosotros conocemos como un funeral, es algo de los momentos que de verdad que no, vuelvo y lo digo, son de esas cosas que uno no quisiera realmente tener que experimentar eso, pero que sabe uno que hace parte de lo que es esta parte, perdón la redundancia, este tema ministerial. Pero uno de los mensajes, y para mí, o sea, esto yo lo tengo tan marcado y tan claro, que normalmente ustedes me van a escuchar siempre esta palabra o esta frase. Y es que lo interesante de esta situación, y aquí lo leí en este libro de Tesalonicenses, es que dice, y si ustedes creen que Jesús murió, que creo que todo el mundo, así sea un ateo,
así sea un agnóstico, estoy seguro que alguna vez han oído escuchar de Jesús y la forma como él murió, ¿cierto? Que fue crucificado. Pero también la segunda parte la tenemos que tener en cuenta. No solo para nosotros los que creemos en la salvación, sino también para los demás. Dice que murió y resucitó. Y ahí hace la claridad. Dice, porque si Jesús murió y resucitó, ustedes también lo van a hacer. Y eso a mí me parece, o sea, de las promesas más espectaculares que yo encuentro en la Biblia, esa. Porque si bien es cierto, usted tuvo que separarse de ese ser querido, de esa persona que usted ama, en fin, como decía el hermano Exxon, del papá con su hija, o de la abuelita, o del tío, qué sé yo, esa parte que es la más compleja, a mí algo de lo que me parece más extraordinario de esa situación es como el Señor dice, no se preocupe, es una separación, pero ustedes se vuelven a encontrar. Y es fundamental entender que lo que dice la escritura en ese sentido es que si nosotros conocemos lo que fue el proceso de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros también, en el caso de nosotros los seres humanos, existe la misma circunstancia, la misma situación. Y lo que a mí me parece más fundamental y extraordinario de esa promesa es que normalmente lo que más a uno le causa amargura, tristeza, desolación, es esa separación. Es esa separación de nuestros seres queridos, de las personas que estuvieron junto a nosotros. Y precisamente lo que nos dice el Señor, no se preocupen, no se angustien por eso, porque ustedes van a estar en una mejor situación. Y todo eso, y si ustedes hicieron las cosas bien, eso sí, advierto, si ustedes hicieron las cosas bien, porque aquí, y aquí me voy a meter seguramente con algunas personas que probablemente no les va a gustar esto, pero tengo que necesariamente concatenarlo. Y es que, por ejemplo, hay algunas personas que piensan que una persona que fue un borracho toda la vida, que fue un adúltero, un mujeriego, o una mujer que fue una mujer casquivana, o una persona que era vulgar en todo tiempo, y consideran de que el día que muere esa persona, con ir a pagarle unos responsos a alguien, que con eso ya la hicieron, y que con reunirse a orar 7 días o 9 días después, con eso ya la persona se salva, y que ya tienen derecho a entrar al reino de los cielos. Es un argumento netamente antibíblico, porque, como lo dijo el hermano Exxon al inicio del programa, Dios no está interesado ni en la mermelada, ni en la tajadita de nada, ni a él no lo compran como nosotros compramos a otras personas. El Señor es tan auténtico que a él lo que le sirve es que nosotros realmente caminemos en su senda cuando estemos en este cuerpo. Ya después no. Entonces, hay una promesa, y una promesa extraordinaria, que se la quiero dejar para pasar con el hermano Exxon en este momento. Pero hay una promesa extraordinaria, de una vez les digo, y es que usted se va a poder reencontrar con esos seres queridos en la medida de que usted camine en la senda de Jesús y que acepte a Jesús como Señor y Salvador. Hermano Exxon. Uy, sí, sí, sí. Ese tema de los funerales, yo sé que usted también comparte eso conmigo. Yo no soy de funerales, para serle sincero. Porque de verdad que la escena es bastante impactante, pastor copastor. Me hizo usted acordar de mi fallecido abuelo hace un par de años, donde a mí me tocó la diligencia de ministrar, imagínese ese velorio en Estados Unidos. No fue nada agradable. Hoy me acordé, hay una noticia aquí en Colombia de un caso de un padre e hijo ciclistas que fueron recientemente, los mataron un camión, no se sabe si fue falla de técnica, freno, lo que haya sido. Pero es que el hecho de que
como lo mismo lo dicen los forenses, y por eso es que la parte de la muerte hay que entenderla en el concepto de la ciencia de la tananología, ¿verdad? Porque hay tananología médica, hay tananología forense y también hay la tananología bíblica, ¿verdad? La tananología, digamos, médica es ese proceso donde se preparan a las personas para decirles que usted tiene un cáncer de tal y le quedan 2 semanas, 2 meses. Esa es una preparación para la muerte, pastor copastor, amada iglesia. Luego entonces también hay una tecnología, digamos, forense, que es cuando ya se muere la persona y el forense pues identifica la razón de por qué se murió esta persona, ¿cierto? Y también está la tecnología bíblica, que es la que nos determina qué pasa con la separación del alma del cuerpo y que espiritualmente qué pasa de ahí para adelante. Eso lo vamos a explicar durante alguno de estos programas. Pero eso, cada vez que yo escucho que una persona muere, ¿verdad? Y que por lo general es una persona que no tuvo chance de nada, pastor, ¿verdad? Para, vuelvo le digo, abordar a los ateos, a los agnósticos, porque de esto también se pegan. ¿Cómo me decirte que esta persona se fue al infierno si lo mataron de un camionazo, quedó espichado debajo de las llantas, no tuvo tiempo para arrepentirse? ¿Y usted me va a decir de que Dios se lo mandó para el infierno? No, señor, hermano. Yo le aseguro que toda persona, porque es una parte profética de las que hemos hablado de Jesucristo en Mateo 24, donde él mismo dice, y este evangelio será predicado ¿por dónde? Por todo el mundo. Y después viene el fin. O sea, no me cabe la menor duda, y usted es testigo, que aunque usted no se ha querido convertir, usted ya le llegó el evangelio a través de estos personajes que tiene aquí enfrente, a través de un familiar, a través de un amigo, a través de un video de YouTube que le mandaron en algún momento con algún mensaje de parte de Dios, que usted no haya querido atender, que Dios le estaba tratando de salvar el alma. Ese ya es su problema, no el nuestro ni el de Dios. Él cumple con tratar de llegar a usted, como lo hizo con nosotros. Nos alcanzó, por misericordia, nos alcanzó. Y cuando una persona fallece de un sopletón, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? A mí me da un dolor inmediato por el alma de esa persona, que sin conocerla ya me causa una mala espina, pastor copastor. Porque son unas muertes tan violentas, son unas muertes raras. También vi un accidente hoy de unos motociclistas por allá en Cali que cruzaron un semáforo, por cruzarte en un semáforo, ya en rojo, tenga su mamonazo con un campero, con un carro, y esos dos motociclistas murieron ahí. Y yo le tengo la respuesta ahí de forma inmediata. ¿Será que Dios o que estas personas que murieron en esa escena, que como la película Ghost, no sé si el copastor quiere colocar en algún momento una imagen de esa película donde sale el alma del cuerpo de alguno de los fallecidos, porque eso sí ocurre, eso sí pasa, eso sí es cierto, eso sí es bíblico. En el momento en que estos dos muchachos que se mataron, ellos se mataron, aquí Dios no los mató, ellos mismos se mataron, tomaron la decisión por negligencia, pastor copastor. Usted me va a decir de que Dios les va a decir, bienvenidos, entren en el gozo del Señor cuando ustedes se acabaron de tragar un semáforo en rojo por afanados, por atravesados, posiblemente sin licencia, por negligentes. Usted me van a decir de que ustedes van a entrar aquí a mi reino cuando ustedes causaron un dolor inicialmente en sus propias familias. Ustedes dejaron a sus propias familias, ahorita los están velando. Ustedes dejaron un montón de sufrimiento allá afuera. Y me van a decir de que quieren entrar a mi reino. Ahí es donde opera la justicia de Dios de una forma muy diferente, bien menciona el pastor Miguel. Dios no trabaja bajo mesa, bajo la tajadita, la mermelada. Justicia divina. Y se cumple lo que dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo
Mateo capítulo 7, versículo 13. Yo sí lo voy a colocar, porque esto es doctrina de Jesús, y cuando es Jesús el que habla, es más factible que se equivoque Pablo, que se equivoque Pablo, que se equivoque el pastor Miguel, que me equivoque yo o el copastor, pero Jesús no. Dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El copastor les está colocando ahí la imagen de ese versículo. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino donde todos los días, pastor, la gente por sus propias decisiones deciden entrar. Pregunto, usted que está leyendo ese versículo ahí, según la voz y la boca de Jesucristo, ¿son más las personas que se van al cielo, la puerta angosta, o son más las personas que se van por la puerta ancha, que estamos hablando del infierno, de la condenación? Usted juzgue eso, vea, con sentido común, y ahí usted se va a dar de cuenta de que sí, menos mal hay cielo, menos mal hay salvación, pero lastimosamente los números van a estar siempre en contra del ser humano. Y por eso es que Dios se ve en la obligación de enviar a Jesucristo a predicar de la muerte, a hablar del crujir y dientes, ¿verdad? De gusanos, a hablar de Lázaro y el rico, ¿verdad? A hablar de decir, no le tengan miedo al que los pueda tocar el cuerpo, ténganle miedo al que los puede llevar al infierno. O sea, la doctrina de Jesús no tenía nada que ver con las payasadas que se la pasan predicando montones de pastores y predicadores pseudocristianos. Nada que ver, pastor copastor. Nada que ver. Pero, ¿por qué se menciona en ese versículo de Tesalonicenses, pastor Miguel? Usted menciona dos cosas ahí: muerte y ¿qué? Y dormir. Ahí hay dos. ¿Sí o no? Usted mismo lo leyó ahí en Tesalonicenses, que porque haces así como Jesús murió y ¿qué? Resucitó. Entonces, listo. Nosotros no vamos a preceder a los que ¿qué? Durmieron. A los que ya durmieron. ¿Qué es eso? Eso hay que explicarlo, pastor copastor. Claro que sí, Jesús tuvo que morir en la parte médica, lo que hablé hace un momentico, en la parte de la tecnología médica, ¿verdad? Murió, su cuerpo, su alma y su espíritu dejaron su cuerpo físico, pero sí también se menciona la palabra dormir, y hay una historia incluso que el copastor Jairo también la debe conocer, de la hija de Jairo, la hija del copastor Jairo, donde se menciona que Jesús fue a la casa allá, y le dice a los papitos, ustedes no se preocupen, que la niña no está muerta, sino que está ¿qué? Está durmiendo. ¿Cómo así que está durmiendo? Entonces, entiendan los conceptos bíblicos, la diferencia entre la muerte, el término de la muerte. Cuando usted dice que una persona se murió, bíblicamente usted está diciendo, esta persona no está en el cielo con Dios, porque la palabra muerte es separación de Dios. Entienda eso, es separación de Dios. Y si usted no está allá en el cielo, pues obviamente pues está en otro lado. Y por eso es que la iglesia cristiana, los hermanos, la congregación, tenemos claro de que, bueno, ya el hermano se fue con el Señor y está durmiendo, esperando el día en que suene esa trompeta del arrebatamiento para que se cumpla lo que dice Pablo en Tesalonicenses, que primero los muertos en Cristo resucitarán primero y luego entonces los que hayamos quedado vivos físicamente seamos llevados y transformados en los aires, y allá arribita nos encontramos los dos grupos, pastor, copastor. Mire, la razón del por qué yo quiero predicar este tema de la muerte, incluso me acuerdo haberlo predicado el año pasado también, es precisamente
para darle a usted ánimo, darle a usted esperanza de que usted no está en este momento al 100% sujeto a una condenación de muerte, pastor, porque por eso está la promesa del rapto. ¿Sí o no? Hay una promesa, hay una regla a la excepción o una excepción a la regla, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Mi conversión personal, aparte de haber conocido a Jesús, va basada a poderme ir de este planeta sin conocer la muerte física, pastor copastor. Esa es mi motivación, aparte de conocer a Jesús, ¿verdad? De yo querer irme del planeta Tierra sin que esté mi hija presente para allá en un velorio, mi papi, mi papi. Voy a tratar en mi mejor fuerza y no dejar ese dolor a mi familia de que eso no ocurra, pastor. Y yo sé que usted también, yo sé que usted también lo comparte así con Pastor Jairo. Y usted, hermano y hermana que está ahí conectada. Vamos a evitarles ese dolor a muchos de nuestros seres queridos, pero la única forma es lo que estamos haciendo, la conversión, la obediencia en lo mejor que se pueda, en volver a ser una criatura. Las cosas viejas ya pasaron de lo que éramos antes. Todo tiene un proceso, pero hombre, ¿cómo usted me va a decir, se hace ateo, se hace agnóstico, se hace religioso, se hace católico, se hace testigo de Jehová, de que usted no apreciaría esa promesa de salvación de parte de Jesús, de irse al cielo sin conocer una muerte física? ¡Wow! Eso por encima está de todos los milagros que yo he visto en la Biblia, desde Génesis hasta el día de hoy. Ninguno se compara con el milagro de la promesa del arrebatamiento, pastor. Sí, digamos que definitivamente yo sí siento de que esta es una de las, para usar la expresión que usó el hermano Exxon, una de las motivaciones más grandes es precisamente saber de que la vida no concluye acá. Porque sí, yo sé que de pronto hay muchas personas que en este mundo las cosas le salen de X o Y forma, como usted lo quiera ver, pero finalmente es que hasta el mismo Señor Jesús cuando vino a predicar a sus propios discípulos y todos les dijo, es que mi reino no es de este mundo. O sea, yo no vine a ser aquí coronado rey ni nada de eso, y ustedes tampoco pertenecen a este mundo, son pasajeros de este mundo. Y esa debe ser nuestra motivación. Ahora, usted seguramente encontrará algunas cosas extrañas de pronto de nuestro lenguaje en ese sentido, porque usted simplemente lo que ve, lo que analiza, básicamente es que nosotros en el momento en que morimos, pues este cuerpo desaparece. Y como también lo dijo el hermano Edson hace un rato, pues este cuerpo empieza a degradarse con el paso de los años, ¿no? Empieza a envejecer, empieza a arrugarse, en fin, todas las cosas que usted conoce. Pero déjeme decirle algo, que es que la misma escritura hace mención a que nosotros básicamente estamos compuestos no solamente por este cuerpo, sino hay un espíritu y hay un alma. Y esos tres componentes son los que hacen de que nosotros realmente seamos un ser como tal. Entonces, hay algunas cosas que hay que mirarlas en ese sentido, que tal vez hoy no las vamos a ver a fondo, porque sí, inclusive la misma escritura habla de qué ocurre con este cuerpo, qué ocurre con el alma, qué ocurre con el espíritu. No lo voy a mencionar en esta noche porque vuelvo y digo, esto tal vez nos da para el siguiente programa, para que tal vez lo estemos analizando un poco más a fondo. Pero lo que sí es importante y es necesario remarcar es que indudablemente una de las razones fundamentales por las cuales Jesucristo viene a este mundo y viene precisamente a que lo latigaran, a que lo pusieran en una cruz, a que lo escupieran, es precisamente para poder cortar con esa maldición que es la muerte y podernos ofrecer vida eterna. Entonces, eso es algo que es demasiadamente grande en lo que tiene que ver la parte de nuestro buen Dios
con respecto a nosotros y su inmenso amor. Copastor. Como ustedes lo mencionan, y, y valga la redundancia, hay que tener esa disposición de saber exactamente lo que es la muerte. Porque es que yo creo que la gran confusión que existe entre los seres humanos es que no entendemos siquiera de qué se trata la muerte. Mire, yo tengo aquí la definición, déjenme, yo la voy a leer. La definición que dice Wikipedia acerca de lo que es la muerte. Mire, define la muerte como la ciencia médica que es el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o de todas las funciones del encéfalo. Según la biología, es el resultado de la incapacidad orgánica de sostener una homeostasis, que es el funcionamiento del cuerpo o del ser humano. Si miramos ahí, es exactamente lo que está mencionando nuestro hermano Exxon, que es la parte médica. O sea, la muerte la define, según Wikipedia, es como el cese de la respiración, el latir del corazón, el funcionamiento del cerebro. Esa es la muerte. Si lo miramos de acuerdo a la filosofía que ahí arrancó seguido, dice, filosóficamente, la muerte es una dimensión de la vida. Dice que la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana. Ahí sigue explicando y dice que entonces la muerte es como una parte más de lo que es la vida o una continuación de la vida. Cuando uno mira estos conceptos, uno no puede decir que son erróneos. Quizás no son erróneos, pero lo que uno puede decir es que son incompletos. Eso sí lo puede decir. ¿Y por qué son incompletos? Por lo que menciona el pastor hace un momento. El gran error de los seres humanos cuando definen muerte es olvidarnos de que nosotros los seres humanos somos tripartitos. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, si usted va a definir la muerte, ¿sobre qué de estos tres elementos usted va a definir la muerte? En el caso aquí, como lo estamos viendo de Wikipedia, define la muerte sobre nuestro cuerpo, este material que nosotros tenemos. Pero entonces viene la pregunta, ¿y habrá entonces muerte para el alma? ¿Habrá muerte para el espíritu? Y entonces ahí tendríamos que hacer una totalmente divergencia de lo que es la muerte, porque entonces ahí ya no podemos decir que al alma le faltó la respiración o que le dejó latir el corazón, porque entonces el alma no tiene esos atributos, entonces no podemos hablar de muerte en ese caso del alma. Entonces ahí es donde radican muchas de las complicaciones que tiene el ser humano para definir muerte. Por eso cuando vamos a través de la Biblia, y como lo menciona tanto el pastor como nuestro hermano Exxon, quizá la semana entrante vamos a mirar algunos versículos, hay una confusión. Algunos dicen, no, pero es que aquí dice que los muertos, mire los que están durmiendo. Y allí dicen, no, que es que mire que los muertos aquí están, es con Jesús, allá en el cielo. Y otro que aquí dicen, mire, uno tiene que saber a qué tipo de muerte se refiere en cada versículo. Si nosotros vamos, mire, a ese pasaje que han estado usando tanto el pastor como nuestro hermano Exxon, que es el de Lucas, el de Lázaro, entonces lo voy a poner por acá. El Lucas 16:23. Mire lo que dice. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahí hay una muerte, dése cuenta. ¿Qué murió ahí? El cuerpo de los dos. Dice, y fueron sepultados. Pero si usted mira el siguiente versículo, el 23, mire lo que dice. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, eso fue el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dese cuenta, están sepultados el cuerpo de los dos seres allí. Y sin embargo en el renglón seguido dice, no, que ellos están mirando por ahí arriba. Entonces uno dice, ¿y entonces no hablamos de que estaban muertos? Dese cuenta que entonces ahí hay una diferencia. Allí está hablando ya es de las almas. Entonces por eso le digo, cuando nosotros analicemos los versículos donde habla de muerte, tenemos que mirar a quién se refiere, al cuerpo material, al alma o a qué tipo de muerte, porque puede haber una muerte espiritual. Ya lo menciona el pastor, la semana entrante miraremos esos temas porque ahí comprenderemos exactamente de qué se trata la muerte. Siga, pastor. Bueno, estamos entrando ya en lo que es la parte final de lo que es este estudio del Faro, en este primer capítulo, hablando sobre este tema. Una de las cosas que también quiero, tal vez lo hagamos en el último programa, que seguramente esto se nos irá para un segundo,
y muy probablemente para un tercer programa, es que también quiero que hablemos, por ejemplo, del caso de los espíritus, ya que hablamos de espíritus, hablo del caso de lo que nosotros conocemos como ángeles caídos. Quiero que lo mencionemos porque seguramente es otra de las preguntas que tendrán nuestros hermanos y dónde se encuentran y qué rol cumplen. Pero eso quiero que lo toquemos en un tercer programa muy probablemente y la semana entrante, lógico, analizaremos algunos otros aspectos referentes a lo que es este tema de la muerte. Pero antes de ir, de concluir y de escucharlos en la parte final, solamente quiero mencionar otro Lázaro que aparece dentro de la Biblia, que no es el mismo de la parábola del rico y Lázaro, sino me refiero a Lázaro, el gran amigo de Jesucristo, ¿cierto? Hermano de Marta y María, y quien es mencionado en varios momentos como eso, como ese gran amigo que fue con Jesucristo. Y usted recordará esto de pronto las personas que alguna vez, aunque se han visto una película en Semana Santa de la vida de Jesús o algo así, de que aparece en escena este personaje, es porque muere, ¿no? Hay un momento en el cual supuestamente muere y cómo Jesús lo resucita. Pero quiero mostrarles algo que es bien interesante, bien particular, y está en Juan 11, 11, 14, y que tiene que ver mucho con lo que también el hermano Exxon mencionó hace un rato. Mire lo que dice la escritura ahí, Juan 11, 11, 14 dice, después de decir esto, añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, aquí el que está hablando es Jesús, pero voy allá a despertarlo. Mire lo interesante de esta situación. Y en el verso 12 dice, los discípulos entonces le dijeron, Señor, si está durmiendo, se pondrá bien. Porque claro, ellos pensaron era en el sueño que normalmente a una persona le da. Luego en el 13 dice, en realidad Jesús quería decir que Lázaro estaba muerto, pero ellos creían que se refería a que estaba dormido y por ende estaba descansando. Verso 14. Entonces Jesús les dijo claramente, y ahí sí les habló, ahí como lo dice la escritura claramente, Lázaro está muerto. Mire, qué interesante este pasaje y cómo utiliza, digamos, esos dos aspectos, esas dos metáforas, haciendo alusión a lo que es la muerte. Lo primero que aquí quiero analizar y que me llama poderosamente la atención es que el mismo Jesús dice, lo voy a despertar. Y eso automáticamente tiene que traernos a nosotros la reflexión de que las personas que mueren acá en este mundo, lo que hace Jesús posteriormente es despertarlos. Están durmiendo. Y la segunda situación que me parece particular es que, si bien es cierto, el lenguaje que él utilizaba metafórico y donde se refería a que estaba durmiendo, aunque en realidad estaba muerto para el ser humano, la condición de la forma como lo ve Jesús es simplemente como un sueño, no como una destrucción definitiva, sino como un sueño. Y por eso es que él le dice a ellos, lo vamos a despertar. Yo lo voy a despertar. Y eso a mí me parece bien, pero bien revelador, porque básicamente esa es la condición en la cual están los muertos que murieron, como lo dijo el hermano Exxon, en Jesús. Hermano Exxon, voy contigo para ir cerrando el programa. ¿Qué despertó Jesús ahí? El cuerpo. ¿Dónde se fue temporalmente el alma de su amigo Lázaro? Se fue a un lugar de reposo, Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Porque como Jesús todavía no había hecho la obra redentora, Lázaro se fue exactamente al mismo lugar donde se fue el otro Lázaro. ¿Sí? Ahí hay dos Lázaros en esas historias. El Lázaro de la parábola con el rico y el Lázaro, el amigo de Jesús. Ya por allá se encontraron esos dos. Pero a uno de ellos Jesús
para mostrar la gloria y el poder de Dios para sacar, para levantar de los muertos a un ser humano, ¿verdad? Le da la orden, venga, almita de don Lázaro, venga para acá, papito, que esto es simplemente un ensayo. Esto es un ensayo. Se me regresa aquí a la tumba, que necesito que la gente vea el poder de mi padre, el poder mío de poder levantar a una persona de la tumba. Y así ocurrió. Lo despertó, exacto, le despertó otra vez el cuerpo, pero una vez que le dio la autorización al alma de que regresara. Lo mismo que pasó con la hija de Jairo. Le dio la orden, venga, almita, mamita, venga, que usted está durmiendo para ellos. Usted está muerta para ellos, para mí usted está durmiendo. Venga, mamita, necesito mostrar este tipo de milagros porque obviamente usted no puede predicar de lo que no tiene y Jesús necesitaba mostrar milagros de volverle a dar vida a las personas estando aquí en la tierra. ¿Cómo no? Obviamente ya no estando aquí en la tierra, por favor. Por favor. Para terminar, pastor, copastor, amada iglesia, claro que sí, el alma tiene tacto. Cuando se levanta el rico, ahí en Lucas capítulo 16, porque dice Lucas 16, 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos. Me acordó la película de Ghost, porque esa película me quedó, porque ahí se nota cómo los demonios, los espíritus malos se llevan a los malos de la película. Exactamente pasa igual, así va a pasar. Lo que sí no es bíblico de esa película es de que se quedan aquí los muertos hablando con los vivos. Porque aquí se queda el protagonista, se queda aquí hablando con Demi Moore, intenta salvarle el pellejo. O sea, esa alma buena, entre comillas, no parte a, Dios, a la presencia de Dios, sino se queda por aquí de vacaciones. No estaba Y, muerto, estaba de parranda. y Esa que, parte, esa y que parte reencarna en otro cuerpo. y que reencarna en otro cuerpo. Es completamente falso. Porque él se mete dentro del cuerpo de la morena brujita medium, la hechicera. Entonces, hay que entender qué realmente es lo de Dios y por eso es que, claro, el diablo utiliza todo ese tipo de contenido para fomentar de que usted sí puede llamar a su abuelita, a su abuelito. Mi abuelita y mi abuelito me están viendo del cielo y me están cuidando. No me crean tan pendejo, perdiéndome la expresión, porque ellos están, si están en el cielo, están descansando, están desconectados de esta parte de este mundo, no les interesa ver sus cositas escondidas, porque si pueden ver todo, créanme que lo van a ver todo. Y no le conviene a usted que le vean todas sus cositas, solamente Dios, ¿verdad? Y eso lo vamos a enseñar en el próximo programa, pastor. Pero ¿qué también tiene el alma? Memoria. ¿Se acordó Lázaro, el rico? ¿Se acordó de Abraham? Pregunto, ¿por qué se acordó de Abraham? ¿Cuándo lo conoció? Nunca lo había conocido personalmente. Entonces, ¿cómo es que le dice el rico a Abraham padre? ¿Cómo sabía que era Abraham? Pues madre, se pone complicada esta cuestión. El alma tiene memoria y eso es parte del tormento que las personas que actualmente están en el infierno, que se jodieron, que se condenaron, saben por qué están allá. Por eso Dios no les permite que se les quite la memoria, para que entiendan por qué se fueron allá. Volvemos al caso de estos muchachos que se mataron ayer en la moto. Posiblemente ese video se lo esté pasando cada rato Satanás allá. Por eso es que ustedes están aquí. Ustedes fueron los negligentes. Ustedes fueron los que se cruzaron el semáforo. No veían que decía parar en rojo. No vieron que el semáforo ya estaba en rojo. Para que no les quede duda de que la culpa nunca fue de Dios. ¿Y qué más pasa con el alma aquí, pastor, copastor? Le dio sed, versículo 24. Entonces, hablando de el rico, dando voces, dijo, Padre Abraham, de memoria, sabía quién era Abraham. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que le moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¡Wow! El alma tiene sed, pastor.
Por eso es que la religión popular les colocan un vasito ahí debajo del ataúd, ¿verdad? Y milagrosamente, aunque sabemos de que es una manifestación del diablo en su totalidad, de por qué se evapora el agua debajo de un ataúd, pues porque obviamente él quiere mimicar de que sí, de que ese cuerpito se está tomando el agüita ahí, pero está con Dios. Mentiras del diablo, pastor. ¿Qué aprendemos de hoy, pastor? Pastor, amada iglesia, lo básico. Hay una eternidad, lo leímos en Eclesiastés. Hay una eternidad en usted, en mí, que Dios colocó. Todos tenemos esa pregunta. ¿Qué va a pasar con usted, conmigo, de aquí en adelante, el día en que la gente muera? Eso es lo que estamos tratando de resolver en este primer programa. Segundo programa la próxima semana, si el Señor lo permite. Y seguimos avanzando. Seguimos exportando información. Seguimos trayendo revelación hacia cada uno de ustedes. Y vamos a traer otras posiciones, ¿verdad? Porque es importante que usted tenga clara cuál es la doctrina de la tecnología bíblica, o sea, la doctrina de la muerte de parte de Dios. No la que me enseñó mi abuela, no la que le enseñó su abuelo, no la que le enseñó el vecino, no la que usted cree, no, la que desde Génesis está aquí bien explicada y que seguramente continuaremos. Por ahora, pastor, gracias por el momentico. Dios me los bendiga y nos hablamos la próxima semana. También un feliz descanso, hermano Exxon, para usted. Bendiciones y gracias por esos comentarios y opiniones que nos edifican a cada uno de nosotros. Copastor, ¿algo más para agregar? No, solamente invitar a nuestros amigos. La semana entrante ampliaremos este tema, lo que es la muerte material y la muerte espiritual, que ya les digo, son dos temas totalmente diferentes y ahí es donde hay una gran confusión. Por eso no sabemos definir en qué parte se habla de lo material y en qué de lo espiritual. Eso lo vamos a ver la semana entrante, seguramente tocando muchos otros versículos de la palabra del Señor. Y algo más por ahí, ¿no? Dice la gente que si va a un purgatorio salva su alma. Vamos a ver si eso es cierto. La semana entrante nos vemos. Dios les bendiga. También bendiciones para usted, copastor, en esta noche. Feliz descanso y gracias igualmente también por sus opiniones y sus conceptos que nos edifican. Sí, la próxima semana estaremos hablando, ahora sí, de lo que es la muerte física y la muerte espiritual, que es completamente diferente, que es algo completamente distinto y que eso sí nos va a alertar en muchos aspectos, nos va a abrir a otros conceptos, a otras cosas que son eminentemente bíblicos, que son definitivamente extractados de la escritura, no inventados por ninguno de nosotros, ni mucho menos, sino que la Biblia es la que los menciona. Así de que la próxima semana estaremos ahondando sobre esa parte y esperamos en el día de hoy por lo menos haber entrado, digamos, en lo que es este concepto que es tan popular en todo lado, en todas las personas, tan común, pero que es importante mirarlo como siempre a través de la escritura. Bendiciones para cada uno de ustedes en esta noche y nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo faro, como siempre, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.